damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales. En esta tarde de poesía empieza ya el homenaje, mesa redonda y recital La Palabra en Retiro, un acto que vamos a emitir en directo a través del canal de YouTube de la feria, así que les informamos de que el público va a salir en imagen de espaldas y en caso de hacer preguntas también de frente. Si alguien por protección de datos no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Tiene ya la palabra el poeta, escritor y actual premio del Libro del Año en la categoría de poesía por parte del Gremio de Librerías, Juan Fernández Rivero. Bueno, hola a todas, muchísimas gracias, María. Es un verdadero placer estar aquí hoy. Y bueno, yo voy a presentar un poco el evento, explicar cuál es el marco por el que estamos aquí reunidos, pero no tengo ninguna intención de extenderme porque lo importante hoy es que conversemos acerca de poesía contemporánea y para eso tenemos aquí a nuestras invitadas, que son mucho más interesantes que yo. Decía Francisco Brines, en el episodio que le dedicó hace apenas unas semanas el programa Imprescindibles de Radiotelevisión Española, que los poetas se van dando la mano unos a otros. Según él contaba, se la habían dado tanto algunos de sus coetáneos, como Carlos Bousoño, José Hierro, José Ángel Valente, como poetas muy reconocidos de generaciones anteriores, entre los que el propio Brines señalaba a Vicente Aleixandre, famoso por recibir en su casa de Madrid a tantos jóvenes poetas que empezaban su andadura literaria. Si bien el panorama no ha cambiado tanto y, por fortuna, son numerosas las manos que se siguen tendiendo en España, no podemos negar que la imponente floración que la poesía ha experimentado estos últimos años, con la llegada y el asentamiento de nuevas tecnologías y nuevos medios de lectura y de publicación, ha enriquecido y complicado un sistema en el que ya no existen vías unívocas para llegar a los lectores. Es por eso, quizás, que cada vez resulta más común y tiene más sentido preguntarse por las vicisitudes de escribir en una comunidad dinámica y cambiante como la de hoy, en la que los poetas están en contacto directo entre sí desde muy pronto y en la que la distancia aparente entre lector, editor y escritor ha ido menguando de manera progresiva. En la práctica, además, el enriquecimiento y la complicación de este sistema al que nos referimos cuando hablamos de poesía contemporánea pasa por el redimensionamiento de la comunidad de escritores, en la cual la verticalidad, es decir, el relevo directo entre poetas consagrados y emergentes, convive ya con una horizontalidad de relaciones en la que se ven diluidas las figuras tradicionales del maestro y del discípulo. Cabe por todo esto hacernos varias preguntas. ¿Qué representan para los escritores jóvenes los poetas consagrados de hoy? O dicho de otro modo, ¿qué supone la formación literaria de los poetas más jóvenes, la conversación entre las diferentes generaciones de escritores que hoy conviven en España? Tal vez nuestro tan acostumbrado pesimismo ante lo nuevo y una cierta miopía podrían conducirnos al señalamiento tópico de una brecha insalvable, al acabose que a veces nos gusta tanto proclamar. Pero lo cierto es que en el citado tránsito desde lo vertical hacia la horizontalidad, determinados poetas consagrados como los que traemos a colación hoy constituyen figuras de gran importancia, pues representan líneas de indagación en lo poético que pueden retomarse o asumirse como ejes de la gran conversación en la que está desarrollándose nuestra poesía. Con todo esto en mente, presentamos La Palabra en Relevo como lo que es: una conversación entre poetas contemporáneas que nos sirve también para homenajear a 4 grandes líricos fallecidos recientemente: José Manuel Caballero Bonal, Francisca Aguirre, Francisco Brines y Joan Margarit. José Manuel Caballero Bonal nació en Jerez de la Frontera en 1926 y murió el 9 de mayo de 2021. Poeta, novelista y flamencólogo, recibió en vida algunos de los galardones más importantes de la literatura hispánica, como el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana o el Premio Cervantes. Entre sus poemarios más notables se cuentan Descrédito del héroe, de 1977, Diario de Argónida, del 97, Manual de infractores, de 2005 o La noche no tiene paredes, de 2009. Escribió una poesía de tremenda fuerza sonora, heredera del surrealismo del 27 y del barroco español. Francisca Aguirre, por su parte, nació en Alicante en 1930 y murió el 13 de abril de 2019. Fue un caso raro en la poesía española, pues aunque empezó a escribir siendo todavía adolescente y pasó la mayor parte de su vida acompañada de escritores, no publicó su primer libro hasta 1972.
A partir de entonces, sin embargo, su obra empezaría a crecer y a desarrollarse en una dirección personalísima, marcada por la oralidad de la sintaxis, la hibridación lírico-narrativa y el compromiso social. Entre sus libros destacan Los 300 escalones de 1977, Ensayo general de 1996, Nanas para dormir desperdicios de 2008 e Historia de una anatomía de 2010, que fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía. Francisco Brines nació en Oliva en 1932 y murió el 20 de mayo de 2021. Poeta y académico, escribió una poesía de honda raíz intelectual, aliento reflexivo y musicalidad pausada, preocupada ante todo por el paso del tiempo, aunque también por el olvido, el deseo y el amor. Gran lector de Quevedo y de Cernuda, recibió entre otros galardones el Premio Nacional de las Letras, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Cervantes. Entre sus libros destacan Las brasas, de 1960, Insistencias de Luzbel, de 1977 y La gran costa, de 1995. Joan Margarit, nuestro último homenajeado, nació en Sanaüja en 1937 y murió el 16 de febrero de 2021. Poeta, arquitecto y ensayista, escribió en catalán y castellano, por lo que su poesía evidencia la tensión expresiva entre dos universos lingüísticos en contacto permanente. Entre sus libros, volcados en el trabajo literario de la cotidianidad y profundamente arraigados en el universo íntimo del poeta, destaca L'ordre del temps, de 1985, Edat Roja, de 1990, Joana, de 2002 y Càlcul d'estructures, de 2005. Fue distinguido, entre otros, con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y con el Premio Cervantes. Por lo que respecta a nuestras invitadas, contamos con 4 de las voces más destacadas de una poesía que, para no utilizar una etiqueta tan manida como la de lo joven, podríamos llamar emergente. María Elena Higueruelo, poeta e investigadora nacida en Torredonjimeno en 1994, es autora de los poemarios El agua y la sed, de 2015, y Los días eternos, de 2020. Rodrigo García Marina, nacido en Madrid en 1996, es poeta, dramaturgo y performer, además de estudiante de medicina y filosofía y editor. Es autor de La caricia de las amapolas, 2015, Aureus, 2017, Edad, 2018, El libro de los arquitectos, 2021 y Desear la casa, también de 2021. Paloma Chen, poeta y periodista, es autora del libro Invocación a las mayorías silenciosas, aparecido este mismo año. Elizabeth Duval, por su parte, nacida en Madrid en el año 2000, es poeta, narradora y ensayista. Ha publicado el poemario Excepción, de 2020, el ensayo Después de lo trans, de 2021, y las novelas Reina y Madrid será la tumba, publicadas también en 2020 y 2021. Además, su segundo poemario aparecerá a lo largo de los próximos meses. Y bueno, sin desgranar su currículum para no extenderme más y para cederle cuanto antes la palabra, pasaremos sin más dilación a la palabra en relevo, que empezará con la mesa redonda en torno a la poesía contemporánea y finalizará con un breve recital en el que nuestras invitadas leerán algunos textos de los 4 poetas que homenajeamos esta tarde. No quisiera, sin embargo, terminar esta intervención sin dar las gracias a la Feria del Libro de Madrid por concedernos este espacio para hablar de poesía en una de las ediciones más populosas y felices de esta fiesta de los libros y de los lectores. Gracias también al público y, por supuesto, a nuestras 4 invitadas por prestarse a participar en esta mesa redonda y, en definitiva, a iluminarnos acerca de un tema candente y tan estimulante para los que amamos este género. Y bueno, ya terminó un poco mi parte. Como os he dicho, voy a procurar no extenderme más, así que voy a pasar a empezar. Vamos a ir directamente con la mesa. Y bueno, yo quería, antes que nada, lanzar una primera pregunta para abrir el debate que creo que está entre, o a mí al menos me parece entre los aspectos más interesantes de la poesía contemporánea, ¿no? Y es que la poesía española es, en cierto modo, hasta cierto punto, siempre el reflejo de una sociedad. Y en España, como en el contexto mundial, en los últimos años se han ido produciendo una serie de cambios de un calado innegable, desde lo que afecta a las nuevas tecnologías hasta los cambios sociales propiamente dichos, ¿no? Y yo quería lanzar una primera pregunta que es algo que siempre me ha inquietado. ¿Hasta qué punto os parece que la poesía contemporánea está reflejando también esa transición, esos cambios casi innumerables que se están produciendo en la poesía española? ¿Y de qué modos creéis que eso está haciéndose, digamos, de manera más brillante, ¿no? O más interesante desde vuestro punto de vista? Bueno, para que no haya estos silencios, empiezo.
Muchas gracias primero a la Feria del Libro de Madrid, muchas gracias a Juan por la invitación y al resto de compañeras que están aquí presentes. Yo creo que más que hablar del reflejo de la sociedad dentro de la poesía, si de algo puede hacer reflejo de la poesía, yo creo que sobre todo de cómo esa sociedad ha construido ciertas experiencias subjetivas, ciertas vivencias, ciertos individuos que han pasado por los cambios, por las metamorfosis que ha tenido esa sociedad y que reflejan eso luego en la producción creativa, en la producción literaria que pueden hacer, ¿no? Para mí hay un componente evidente en que alguien que haya nacido y a partir de los 10 años o antes ya esté en contacto tanto con las nuevas tecnologías como con temas que puedan tener que ver con las transformaciones sociales del feminismo, como con temas de la crisis económica que se da a partir de 2008, la experiencia de esas vivencias, más allá de la relación que esa persona, por capital cultural o relación cultural con el legado que viene anteriormente, herede con el canon, la manera en la que lo perciba, en la que lo vea, en la que juegue o directamente imite, copie, empiece a escribir, empiece a construir una voz a partir de ese canon, configura de una parte de esa voz. Y al mismo tiempo que hay una configuración que proviene de esa experiencia individual o de cómo se ha ido conformando esa voz de las personas que van escribiendo poesía, creo que hay otra que tiene más que ver con las condiciones, en tanto que mercado, y las condiciones de publicación que tiene la poesía en sí misma, ¿no? Es decir, las distintas posibilidades de editoriales con sus múltiples sesgos y de premios con sus múltiples tendencias para publicar poesía y los premios que se va viendo que ganan a lo largo del tiempo, los premios poéticos, también configuran en parte la manera en la que se escribe poesía, particularmente en un país, luego hablaremos de esto seguro, no tan dependiente, sino tan vinculado a un sistema de premios de diputaciones de provincia, de unas cuantas editoriales con trayectorias muy marcadas, con todo un catálogo de autores muy marcado, con cierta predilección a veces por algunas corrientes poéticas de finales del siglo pasado, pero renovándolas precisamente a través de la incorporación de ciertos temas, donde en esos premios y también en consecuencia en la creación que se hace como reflejo de esos premios, puede acabarse dando la retroalimentación donde se escribe algunas veces con una renovación temática o con una incorporación de esos temas literarios a los textos poéticos, pero teniendo muy presente o continuando mucho con cuál era el componente de la tradición inmediatamente anterior y muy en concreto la tradición que aparece reflejada dentro de esa estructura editorial, ¿no? Y si en parte vemos ahora, o vemos desde los últimos años, distintas apuestas o apuestas que van en otros sentidos, creo que se debe también a el carácter propio, la identidad propia que tienen distintas editoriales, ¿no? El carácter propio que tenga La Uña Rota, el carácter propio que tenga La Bella Varsovia, el carácter propio que tenga Letra Versal, el carácter propio que quizá muchas veces menos vinculadas al sistema de premios tienen cada uno de esos campos literarios y cuál es también la retroalimentación entre gente que está escribiendo en un mismo momento, que está viviendo un mismo momento también histórico y que se escribe, y antes hablabas, Juan, de este componente de la comunidad no solamente lectora, sino la comunidad escritora, y creo que es fundamental también para entender lo que sucede ahora en la poesía española, que se escribe sobre todo leyéndose los unos a los otros. Eso es muy interesante. A mí eso al menos me parece muy interesante. ¿Quién quiere retomar la palabra por ahí? Bueno, yo misma. Bueno, retomando la pregunta inicial, ¿no?, de si la poesía contemporánea está reflejando cambios sociales. A ver, irremediablemente la poesía es social, no está colgada en el vacío, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que nutrirse, ¿no?, de esos cambios. No lo digo yo, lo han dicho muchos otros desde hace un siglo, ¿no? El caso es que, bueno, yo creo que es bastante claro cómo a nivel temático, configuración de sensibilidades, preocupación por ciertos temas, eso se ve en ciertas, ¿no?, corrientes poéticas. Pero me parecería más interesante que reflexionemos, ¿no?, a nivel de formal, si realmente, en qué realmente se está, o si se están, ¿no?,
trasluciendo un impacto social en la forma, que sería algo muy difícil por otra parte de estudiar, ¿no? Porque el campo literario español, ¿no? Está más copado que nunca, ¿no? Es hiperproductivo, es casi imposible de mapearlo, pero yo sí que siento, intuyo, sería algo sobre lo que quizás reflexionar, aunque a lo mejor ni siquiera es una idea demasiado original, pero sí que creo que hay una transformación hacia caminos, no sé si llamar antilíricos o poslíricos, como, ¿no? Hay como tanto en una poesía costumbrista, poesía social, una poesía de índole teórica o reflexiva, ¿no? Que va por unos derroteros que no tienen que ver ya tanto, siento yo, con la musicalidad del lenguaje, ¿no? Con la idea de lírica como musicalidad. Y me parece que es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo la tradición española es muy marcadamente lírica, y yo creo que sí que estamos a lo mejor en un paradigma más de la imagen o de la teoría y no tanto de la musicalidad, pero estos son un poco intuiciones muy ideas de bombero, ¿no? Que tendría que pensarlo mejor. Y respecto a lo que decía Elizabeth de si hay un contacto o una herencia, un retomar, ¿no? la poesía de final de siglo, supongo que hay partes, ¿no? del panorama en las que sí, pero en general yo siento, y hablo también por mí, obviamente todo lo que digo es una opinión muy sesgada por mi propia experiencia y la de mi entorno, ¿no? y de lo que yo conozco, y como acabo de decir, el panorama es tan amplio que no conozco todo ni mucho menos, pero sí que siento que hay también un signo muy particular quizá de la poesía contemporánea es la apertura a otras tradiciones y un poco ¿no? Ya no hay tanto esta idea de canon y de tradición española de dialogar con los padres, sino, no sé, yo veo mucho como grandes focos de influencia de la poesía quizá anglosajona, sobre todo norteamericana, que me parece razonable, ¿no? Porque al fin y al cabo es una generación que ha estado o que estamos muy educados con la cultura de masas en una sensibilidad genuinamente norteamericana, ¿no? Entonces, pues bueno, no me parece descabellado que también a nivel de sensibilidad poética también podamos ir por esos derroteros, ¿no? Y también creo que hay con mucha más influencia por otros lados, ¿no? de la poesía hispanoamericana, que es también algo interesante, ¿no? Porque permite el nexo de unión, no de la lengua, pero a la vez entrar en contacto también con otras miradas, otras realidades, otras sensibilidades. Y no sé, bueno, lo que sí creo que es algo que supongo que todos estaremos más o menos de acuerdo, es que hay un gran interés sincrónico, ¿no? por lo que otros están haciendo en el mismo momento y que hay una retroalimentación, por lo menos a nivel de reflexión. No sé si tanto de retroalimentación estética, pero sí que hay un pensamiento, ¿no? del panorama colectivo, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo ahora. Claro, porque, y ahora seguimos si queréis por allí, pero claro, esta pregunta es una pregunta inicial muy abierta evidentemente, pero claro, nos conduce, y vuestras dos intervenciones creo que nos conducen a ello, a plantearnos efectivamente cuáles son esos cambios sociales que sí están incidiendo efectivamente, digamos de una manera determinante, en la creación literaria, porque obviamente las realidades sociales nuevas se acaban reflejando de un modo u otro, acaban impactando de un modo u otro la literatura, ¿no? Pero en este caso ya habéis dicho dos cosas que a mí me parecen muy interesantes y que tienen que ver con las nuevas plataformas de debate y conversación literaria que ofrecen las redes sociales. Antes Elizabeth hablaba de la comunidad de escritores que crece leyéndose entre ellos y que además es una comunidad abierta en la que no solo hay escritores, sino lectores y otros artistas, ¿no? Nosotros casi todos por aquí participamos mucho de la comunidad Twitter, ¿no? De lo que se llama Twitter Literatura, pero hay también otros foros. Está Instagram, está llegando TikTok también, hay booktubers que se dirigen directamente al público. ¿Está llegando a TikTok? ¿Qué? Es que TikTok no lo manejo nada. ¿Está llegando a TikTok también? Está llegando a TikTok. A mí el otro día en la feria, para promocionar una cosa, me grabaron ya para TikTok. Directamente, te lo digo ya.
Entonces, bueno, todo eso está cambiando, ¿no? Y por otro lado también comentaba María Elena otra cosa que yo también creo que tiene que ver precisamente con el desembarco de nuevas tecnologías que determinan nuevos modos y canales de lectura y de acceso a la escritura, ¿no? Porque al final empezamos a escribir en función de lo que leemos y al tipo de literatura al que accedemos, ¿no? Y es eso que ella ha mencionado, ¿no? O que tiene que ver con esa pluralización de las fuentes, con ese acceso inmediato o mucho más fácil que tenemos ahora a tradiciones literarias distintas. Es decir, se rompe en cierto modo esa verticalidad de la que yo hablaba antes, de la transmisión casi patriarcal o patrística, ¿no? Por no utilizar un término contaminado, de la literatura, y de pronto nos encontramos adolescentes leyendo a Rupi Kaur, lo cual a mí personalmente me parece muy interesante, o a otros adolescentes, como era mi caso, leyendo poesía japonesa porque simplemente necesitaba derivar del cómic a cualquier otra cosa, ¿no? Del cómic japonés, en mi caso en concreto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, ¿cómo lo veis por allí, chicos, lo que estáis, me quedáis más lejos? ¿Quieres decir tú? Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por haberme invitado y un placer estar aquí. Bueno, súper interesante, ¿no? Como muchas de las cosas que habéis comentado y no sé, una pregunta súper difícil, Juan, la verdad. De nuevo, porque como hablar como en términos no como súper amplios, yo veo como muchos microcosmos poéticos, ¿no? No sé, o sea, yo soy de Valencia y es como, vale, ¿qué está pasando en los bares de poesía de Valencia, en los micros abiertos? ¿Cómo se está reflejando de esa manera? Yo qué sé, por ir al tema que muchas veces cuando me preguntan a mí me toca más como el tema de la migración, ¿no? El tema, o sea, muchas veces me ponen como objeto de estudio, tú eres ejemplo de la migración y la globalización y todas estas cosas, ¿no? Y es como, o sea, stop. Pero bueno, evidentemente esas cosas se están reflejando y no lo sé, a mí me parece interesante, o sea, es evidente que la poesía, como has dicho tú, María Elena, no es un área que está ahí como separada, ¿no? De todo y no puede ser afectada por todos los cambios sociales y bueno, aún así los cambios sociales son muy lentos, diría yo, en cierto sentido, a lo mejor en temáticas, yo qué sé, hemos visto, pues no sé, el feminismo, ¿no? Todo esto que ha tenido una evolución igual relativamente rápida, digamos, pero a lo mejor en el acceso a determinados, pues eso, cuerpos, vidas, experiencias, hasta qué punto estamos, pues no sé, animando a estas personas como a escribir o también, me interesa mucho lo que dices tú, Elizabeth, de cómo, no sé, o sea, hasta para que un autor, por ejemplo, publique, ¿no? O sea, cuántas barreras, ¿no? Digamos, tiene que pasar o para que llegue a un premio, ¿no? Eso no sucede como de manera natural, digamos. Hay como muchas variables, ¿no? Y al final sí que, en mi opinión, se puede llegar como una especie de estilo como muy, que yo creo que pasa mucho como homogenizado dentro de el querer ser, pues siempre muy outsider, ¿no? Muy lo otro, o como todo eso. Bueno, he hecho como millones de apuntes, pero no entiendo bien mi letra, pero diré o sea, como que, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Como ciertas temáticas, ¿no? Como la poesía social, lo antipoético de alguna manera, todo eso, que bueno, va mucho, no lo sé, es que ayer estuve en una charla de John Waters con Samantha Hudson en el CCCB y hablaron un montón como de que antes ser outsider y ser un loser estaba fatal y ahora es como que todo el mundo quiere ser eso y quiere hacer drag y todo esto, ¿no? Que yo creo que es interesante para una de las preguntas, que tampoco es fundamental, pero el tema de las etiquetas, ¿no? Y de cómo se vende la poesía, o el término simplemente de poesía joven, ¿no? Que lo que yo pienso es que, pues bueno, mientras al capitalismo le sea rentable, pues es evidente que va a utilizar esas etiquetas, ¿no? Que llega un momento en que sea como etiqueta, pues yo qué sé, poesía chino-española, mientras pueda vender, eso estará. Claro, vamos a contextualizar porque, claro, nosotros a lo mejor tenemos aquí una conversación muy cerrada, pero el público nos tiene que seguir también. Ha dicho Paloma una cosa muy interesante, que es el tema de las etiquetas, ¿no? Esto es una cosa que hablamos mucho entre los escritores, porque, claro, nosotros que además estamos en un entorno digital, creo que sí, que las 5 que estamos aquí estamos en un entorno digital en mayor o menor medida, sufrimos en cierto modo también la comercialización de los espacios digitales, es decir, y eso lo sufrimos también como escritores. Se decía que, por supuesto, la poesía no es algo ajeno al resto del entorno social, pero digamos que además cuando la poesía está expuesta a través de canales que, no nos olvidemos, están provistos o proveídos
por empresas privadas, como pueden ser Twitter, como puede ser Facebook, como puede ser WordPress, como puede ser cualquier otra, pues al final terminamos encajando en etiquetas de consumo, ¿no? Y una tendencia muy interesante en el panorama actual es a publicar poesía de etiqueta, es decir, hay determinados nichos que se están volviendo muy populares, ¿no? Está el nicho del feminismo, que ya se ha citado aquí en varias ocasiones, pero también podríamos hablar de un nicho de lo LGTBI o un nicho de lo queer, según la etiqueta que queramos ponerle, a cada cual peor, o también, pues efectivamente existen voces que se quejan precisamente de que están dejadas al margen de la etiqueta. Y a mí eso también me parece muy interesante. No sé si, Paloma, quieres retomar a partir de aquí porque... Igual, Rodrigo quiere retomar. Vale, bueno, yo quería mencionar algunas cosas de antes, si puede ser, y después parto. Para mí la posición del reflejo es una posición muy conflictiva, porque en filosofía, las metáforas de la filosofía sobre los reflejos es siempre una visión privilegiada. Yo creo que, que la poesía y los creadores, las creadoras, producimos, no estamos desde una visión exterior viendo el mundo más allá del bien y del mal, y sobre todo la realidad verdadera frente al aparente y demás. Y sí me interesa, más que lo que cambia, que se suele hablar mucho, lo que prevalece, ¿no? ¿Qué son los elementos que prevalecen? Me interesa una cosa mucho de María Elena, desde la corrección, desde el trabajo de corrector, que es el elemento de lo teorético, y sobre todo, yo no lo llamaría tanto el elemento de lo teorético, sino el lenguaje paper, ¿no? Que es verdad que ha invadido un poco la poesía, y a veces con mucha destreza, otras veces es horroroso, y no ayuda yo creo, no ayuda en algunas cuestiones, pero es verdad que hay un lugar muy interesante frente a modos nuevos de decir, ¿no? Que me parece como muy interesante ese apunte, porque además no lo había escuchado hasta ahora y era una cosa que me venía rumiando muchísimo, y de repente, ¡boom!, pues aquí. Y sí quería hablar de las tensiones, al ser un producto, de las tensiones que se producen o las contradicciones internas entre qué significados compartidos se van a heredar, ¿no? O sea, quién va a ocupar las instituciones, qué creadores, qué creadoras van a ser los herederos de ese espacio del mentor, porque no estoy de acuerdo con que, o sea, sí hay un espacio más plural, pero no significa que se haya destruido las formas previas, y de hecho, digamos que los poderes fácticos se siguen repartiendo de ese modo, y sigue habiendo una forma de mentor que enseña y después que ocupa instituciones literarias, y que al final son partidas presupuestarias, es poder, y tiene una relación con lo político. Eso sí me interesa, con la política de la cultura, que no veo tan claro que haya desaparecido en pos de una democratización exactamente, ¿no? Y respecto a lo de las etiquetas, le daba muchas vueltas, sobre todo por temas LGTB, a una obra de teatro que me gusta mucho, que es de Sergio Blanco, que, bueno, para quien no lo conozca, es bastante conocido, pero es un dramaturgo uruguayo que se llama La ira de Narciso, y es una obra que a mi juicio es una crítica a la autoficción, pero en principio es una autoficción, ¿no? Y entonces Sergio Blanco se da cuenta, esto, bueno, lo siento por el spoiler, que va a ser asesinado, ve que una persona ha sido asesinado en la habitación de un hotel, ¿no? Y es él mismo que va a ser asesinado posteriormente, y es asesinado por un chico con el que queda, por Grindr, homosexual, que tal, que se obsesiona con él, y va, a la medida que él descubre el asesinato, se acerca en tiempos el momento en el que es asesinado por una persona que en el fondo es la ira de Narciso, que el Narciso es una persona que ha conocido, pues, por una app, a través de unas regulaciones del mundo gay que en el fondo consideramos diferenciales, pero que no son producto de la diferencia, sino son producto del público objetivo de un público de mercado. Es decir, somos iguales ante el mercado porque somos un producto, incluso, claro, como tú decías, ¿no? O sea, como siempre va a haber, van a llamar, pues, a la chica que escribe sobre inmigración para que ocupe el target de la inmigración, van a llamar al maricón para que ocupe el target en la semana LGTB de no sé qué. Y todo eso, a mi juicio, pese a plantear una aparente idea de diferencia, es una igualdad ante el mercado, ¿no? O sea, y entonces creo que Sergio Blanco lo expresa muy bien ahí, y ya me cayó, era eso. Sí, retomándolo. Hay dos cosas que me parecían muy interesantes, tanto lo que planteaba Rodrigo como lo que planteaba Paloma, ¿no? La primera parte de lo que planteaba Rodrigo me trae a la cabeza una frase de los cuadernos de Paul Valéry, precisamente hablando de esa cuestión del reflejo, ¿no? Que es cuando él habla de cómo la noción de genio lo que explica es nuestra incapacidad para pensar el hecho artístico, ¿no? O para explicar la producción artística. Y precisamente como en esta especie de noción donde el artista estaría descubriendo la verdad sobre las cosas y no aquello que es aparente o no aquello que es ilusión,
hay una cierta noción de genio artístico, ¿no? Hay una cierta noción de talento que no es realmente con la que estamos operando a la hora de escribir, pero que sí que forma parte del relato que se hace exteriormente. Y sobre todo también del relato que se hace exteriormente cuando se habla de la poesía joven o de la figura del poeta joven, ¿no? El poeta joven también está vinculado en nuestros imaginarios a ciertas figuras, por ejemplo en Rimbaud, donde directamente se trata de un visionario, una especie de iluminado, y donde, claro, si surge una figura poética muy joven, en lugar de interesarnos por qué está haciendo con el lenguaje, cómo está operando, cuál es la materia con la que está operando, qué es lo que está produciendo, hay directamente una especie de sacralización o hay una mistificación donde esa figura se la convierte en esta suerte de visionario más allá del común de los mortales, porque él tiene una especie de talento intrínseco para la poesía que el resto parece que no tengan, ¿no? En el caso de lo que decía Paloma, hay como un matiz que me parecía interesante en relación con las etiquetas. Yo me he quejado muchísimo en relación con las etiquetas, no voy a volver a quejarme aquí porque ya me he quejado bastante, pero que tiene que ver con esa noción de que el uso de las etiquetas vendría motivado porque por mercadotecnia, ¿no? Porque sería utilizar el mercado. Y creo que ahí hay que aportar unos matices que tienen para mí que ver con la distinción entre el mercado editorial, concretamente de lo poético, y luego los medios de comunicación muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando nos estamos moviendo en el espectro de ambientes de lo poético o creaciones literarias que no son los libros de poesía que acaban en la lista de los libros de poesía más vendidos de la FNAC, ¿no? Que ocupan un registro completamente distinto, apelan a sensibilidades completamente distintas, funcionan de maneras completamente distintas de lo que estamos operando la gente, las 5 personas que estamos en esta mesa, ¿no? Creo que en el caso de esas etiquetas de nicho, cuando no se trata de los libros de, bueno, lo que se ha ridiculizado a veces, como los instapoetas, cuando no se trata de esos casos, operan más bien, más que según una lógica mercadotécnica, porque en el mercado literario de poesía se mueve muy poco dinero y se mueven muy pocos ejemplares, y creo que en muchos casos no es tan determinante los ejemplares que se mueven las cuestiones del etiquetaje o el marcaje del etiquetado, pero sí que está operando una lógica algorítmica, ¿no? O sí que está operando una lógica que tiene mucho que ver con cómo funcionan los medios de comunicación a la hora de vender un producto, sobre todo particularmente con el predominio de las entrevistas y la nula existencia de la crítica literaria, particularmente la crítica literaria vinculada con la poesía, donde no es el libro o el poemario el producto que se está vendiendo, sino que el producto que se está vendiendo fundamentalmente es el escritor, es la escritora, y es el escritor o es la escritora dentro de su diferencia, dentro de alguna de sus etiquetas, ¿no? Y si puede producir cierto escándalo o cierto interés o cierto morbo o una particularidad para ser retomado por los medios de comunicación, para ser utilizado, pues claro, casi como si la función del SEO, o sea, esta optimización de las palabras dentro de los textos periodísticos y los artículos, sustituyera a la hora de la proyección de la poesía a lo que es la poesía en sí misma, ¿no? Publicamos libros y pues lo importante no es el contenido o el texto del libro, sino que se publica un libro contra esto. Pues cuando salió Excepción, yo batallé mucho y parcialmente logré ganar esa batalla, pero publico un poemario sobre las revueltas en octubre de 2018 en Cataluña, pero el argumento mediático tiene que ver con lo trans, tiene que ver con el feminismo, tiene que ver con todas estas cosas que son constitutivas de la marca personal, que yo no escojo crear, sino que se me impone desde la redacción de tal periódico o de tal prensa, porque se considera precisamente que esa marca va a ser lo que permita obtener más clics, va a ser lo que permita obtener más rédito algorítmico, que no es necesariamente un mayor rédito de dinero o mayor rédito capitalista, ¿no? Pero sí que tiene que ver con cuáles son las dinámicas y las lógicas de atención en las cuales estamos viviendo y que van un poco en paralelo también a cómo se está constituyendo la comunidad de lectores en las redes sociales, ¿no? Porque cuando a veces en el discurso, cuando se asigna simplemente, y por eso me parece importante el matiz, a una cuestión
del mercado o de la lógica capitalista, creo que, claro, teniendo en cuenta que esa función algorítmica es un derivado del mercado de la lógica capitalista, y sin embargo, si no especificamos específicamente que se trata de cómo operan los medios, cómo operan los algoritmos, cómo opera esa atención, creo que es mucho más difícil intentar finamente como desbaratar algunos de sus ajustes o oponerse a eso, ¿no? Sobre todo por la imagen mental casi de a quién nos estamos oponiendo. Y creo que quizá muchas veces el enemigo tenga más que ver con cómo operan los periódicos y cómo operan los jefes que deciden los titulares de los periódicos y cómo opera el SEO de los periódicos que con la imagen de un banquero capitalista. Claro. Una cosa voy a volver a hacer como de agrupador de ideas, ¿vale? Porque me parece que es un tema interesante. Creo que se han dicho cosas súper interesantes en estas últimas intervenciones y creo además que es interesante que señalemos que estamos hablando de poesía contemporánea, estamos hablando como creadores, como escritores y un poco estamos hablando desde nuestras experiencias personales, pero también desde lo que percibimos en el conjunto del sistema, ¿no? Y hay tres fuerzas que parecen antagónicas y que han salido ya, no antagónicas, pero anticomplementarias, por decirlo de algún modo, y que hemos estado comentando. Una de ellas es la de la pluralidad y la cantidad, que yo creo que está ahí, es decir, es innegable. Hay una cantidad inmensa de grupos de escritores y de escritores individuos que están produciendo contenido, a veces de manera absolutamente autónoma, a veces de manera agregada. Por otro lado, tenemos estas etiquetas que podríamos decir que segmentan el mercado y al segmentar al mercado, segmentan al lector y en cierto modo invisibilizan aquello que está fuera del target, es decir, a un lector se le propone, tú has comprado o compras habitualmente una serie de libros que encajan con una etiqueta, vamos a decir, por ejemplo, pues LGTB, ¿vale? Entonces, a partir de ahora vas a estar totalmente sumergido en la etiqueta de lo LGTB y cualquier cosa que escape a esa etiqueta e incluso aspectos o posicionamientos disidentes dentro de esa misma etiqueta podrían ser marginalizados por el tipo de comunidades de lectores que estamos creando, no solo digitalmente, sino también físicamente, porque lo digital tiene no un reflejo, pero sí una proyección, perdona Rodrigo, en lo analógico. Y por último, lo que me parece también muy interesante es una idea que se ha propuesto antes, me parece que ha sido María Elena o Paloma, no sé ahora mismo, que tiene que ver con que los viejos canales, sin embargo, siguen detentando el poder. Por lo tanto, se produce un choque entre esa pluralidad, entre esa efervescencia creativa que viene probablemente del hecho de que los creadores en muchos sentidos han tomado los medios de producción directamente, están publicando su contenido directamente para el público y, sin embargo, chocan con el sistema hegemónico de canonización y de publicación. Es decir, se chocan con la institución literaria, que es un aspecto muy complejo y muy difícil de dilucidar, pero eso es una cosa que pasa. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Yo, al menos, como escritor, sí percibo ese choque. Es decir, la distancia entre la variedad que existe y la variedad que llega luego a los canales tradicionales donde se ejerce el poder y la hegemonía literaria. Podéis estar en desacuerdo conmigo, ¿eh? O sea, sin ningún problema. Vale, no sé, se han dicho muchas ideas por aquí, estoy intentando pensar por dónde retomar la conversación, ¿no? Vale. Bueno, vamos a retomarlo, ¿no? Por lo último que has dicho, ¿no? De lo del poder. A ver, es que al fin y al cabo, cuando hablamos de poder, hablando de poesía, es una idea un poco contraintuitiva, ¿no? En el sentido de, ¿qué poder? ¿Cuál es el poder? ¿No? El poder que te publiquen, ¿no? A ver, no, entiendo que sí, que el poder es recibir ciertos premios, ciertas subvenciones, ser publicado en ciertos lugares, ¿no? Entendemos quizás que la institución es eso, instituciones públicas o privadas, ¿no? Que tienen poder simbólico. Pero no sé, o sea, es que tendría que pensar a partir de un ejemplo concreto, ¿no? Voy por lo tocante, ¿no? Por ejemplo, una de las instituciones, ¿no? Porque, ¿cuál es el elemento canonizador en un panorama tan plural, ¿no? Vale, espérate que estoy pensando en dos direcciones a la vez. Una cosa que estoy pensando, ¿no? Es que al fin y al cabo, por la parte de la pluralidad, cuando en un futuro se tenga que estudiar la poesía española de siglo XXI, ¿cómo se va a estudiar? Porque yo no creo que vaya a ser un estudio de autores, personalmente.
no creo que vaya a ser un estudio de canon, porque no se puede. De hecho, las tendencias actuales no pasan por ahí, se están haciendo tendencias de grupo, de colectivos, Claro, exactamente, o sea, yo creo que va por ahí la historia. Entonces, ahí es donde voy a lo del poder, ¿cuál es exactamente el poder? El poder de trascender, el poder de sobrevivir, el poder de pasar a los libros de texto. Es que no creo que ese modelo vaya a subsistir durante mucho tiempo, porque para entender el campo literario español ahora mismo, limitadamente, bueno, en general, ¿no? Pero bueno, dentro de la poesía, creo que para tener una visión más o menos compleja, rica de lo que está pasando, sí que hay que entender un poco a lo mejor esos microcosmos de los que hablaba Paloma. Y lo que yo ahí sí he hecho en falta no es un microcosmos que no sea de etiqueta, sino un microcosmos entendido estéticamente, ¿no? De que se busque cuáles son, como decía Rodrigo, lo que prevalece, ¿no? No solo lo que distingue, sino lo que prevalece, más allá de las etiquetas de nicho o las condiciones sociológicas, ¿no? De qué formas, qué temas, qué características estéticas podemos reconocer dentro del campo literario para intentar mapearlo, quizás. Yo, proporcionar muy brevemente, ojalá fuera como dices, pero me parece que hay un componente demasiado optimista, sobre todo como analizando cómo ya empiezan a pasar a los libros de texto, parte de las, digamos, de autoras de muy principios del siglo XXI, ¿no? A mí no me parece necesariamente optimista, porque también es una forma de perder lectura atenta. O sea, al fin y al cabo es una forma de entender la literatura sociológicamente, pero ¿y qué se va a leer? ¿No? Es como, ¿qué es representativo de la poesía contemporánea ahora? Es que no creo que nadie sea representable. Claro, no, yo tampoco lo creo. Lo que me parece es que la dinámica de la construcción de libros de texto y la dinámica de la construcción del currículo que vaya a enseñarse puede ser mucho más conservadora que eso, ¿no? Y puede conservar, digamos, la vieja manera de hacer mucho más tiempo del que esa manera sea realmente aplicable a la realidad. Y creo que de hecho ya lo hace, ¿no? Digamos, no creo ni siquiera que la manera de enseñar la poesía de hace un tiempo, la manera de enseñar a los autores sea la mejor o la más eficiente, ¿no? Porque creo que no todas las veces tiende a responder a cuáles son realmente las condiciones de cómo se está produciendo, las dinámicas que se dan en el campo literario, ¿no? Por eso sería un poco más pesimista. Creo que aunque tengamos un campo muy rico, puede seguir esa inercia. Lanzo una pregunta, porque además ya tenemos que ir enfocando esto hacia una conclusión, pero lanzo una pregunta. ¿Creéis que existe un problema con una ausencia de crítica literaria? ¿No os parece un problema? ¿Qué pensáis en ese sentido? Porque es una cosa que a mí personalmente, cuando tengo conversaciones con escritores contemporáneos, es un lugar común al que se suele llegar. Y yo muchas veces me planteo si es realmente una nostalgia errónea, porque no sé hasta qué punto una crítica literaria verticalizante es lo que necesita un panorama como este, o si efectivamente estamos huérfanos de crítica literaria. Sí, vale. ¿Quieres decir algo? A ver, varias ideas igual. Tú echas. Lo siento. No. No sé, bueno, muchas cosas que se han dicho que me parecen súper interesantes, en la línea de lo que has dicho tú un poco de, no sé, como a veces la sensación de estar atrapada, ¿no? Como en ciertas burbujas, como si te pones Spotify, ¿no? Y tienes como ciertos artistas que siempre estás escuchando y solo te va a salir la radio del artista y es como jamás vas a salir de ahí. Pues bueno, a veces como esa sensación, ¿no? Dentro de no sé, determinados círculos, las redes sociales y todo eso. De nuevo en la línea de las etiquetas, pero súper brevemente, muy de acuerdo con que muchas veces tenemos esa sensación que para mí, bueno, es muy falsa, ¿no? Como de diversidad, que es como, vale, diverso, ¿por qué? ¿Sabes? Porque colocaste aquí a una persona pues de otro contexto, ¿sabes? Y creo que eso muchas veces pues se cae en el peligro de la tokenización, también de, no sé, muchas veces como decir, ostras, cierta hipervisibilización, ¿no? Como de, a lo mejor de cierto, no sé, tampoco sé cómo decirlo, pero como cuerpo, cara, fenotipo, lo que sea, pero luego en verdad no estamos escuchando realmente el discurso de esa persona o de verdad, o sea, esa hipervisibilización que para mí está invisibilizándolo porque no lo está politizando y no está como a lo mejor profundizando, digamos, ¿sabes? Porque no hay ese espacio. Me interesa muchísimo todo lo que has dicho de... O sea, me encanta este tema, pero no tiene nada que ver con nada, pero de la mitificación del poeta, ¿no? Además, como ese creador, no sé, súper individual, en plan también un poco en esa juventud. De inspiración súper divina. loca.
todo eso, pero también con la idea de la habitación propia de Virginia Woolf, de tener un poco tu espacio, que bueno, en algún evento ha coincidido con alguna amiga que me enseñó un texto muy interesante de Gloria Anzaldúa, donde un poco decía, no, una habitación propia no, o sea, escribe donde quieras, ¿sabes? Escribe en la cocina, escribe mientras cuides a tus hijos, escribe, o sea, porque si tienes que esperar hasta que tengas una habitación propia, no vas a escribir nunca, porque los alquileres están fatal y no, o sea, esa es la actualización real. Eso está muy ligado a que es totalmente cierto con que el tema de poesía y poder, capital simbólico, que estamos aquí, premios, no sé qué, pero al final las cuentas bancarias están vacías porque, o sea, la poesía es de los géneros que menos se venden, prácticamente se vende muchísimo más cocina o cualquier cosa realmente, que me encantan los libros de cocina además. El capital simbólico no se come, para nuestra desgracia personal. Y bueno, totalmente, ¿no? Como este tema de la batalla por la atención, de que eso no, bueno, muchas veces tener un montón de seguidores en redes sociales, pues no, yo qué sé, eso no traduce nada, ¿no? Y no te da para pagar el alquiler, pero no sé, poder, pues no sé, estar en un espacio como este, ¿no? Que es de CaixaBank, que ahí pone mejor banco en España y mejor banco en Europa Occidental, pues ese es el poder que hemos conseguido. Solicitamos a CaixaBank que instaure una renta básica universal para la población general y los poetas también. O sea, para mí cuando sí hablaba de poder o de herencia de poder, o sea, qué prevalece y qué heredan, lo que pasa es que ciertamente ni se hereda por una cuestión de ventas, ni mucho menos de poder mediático, pero que una cosa no sea poder mediático no significa que no exista. De hecho, es bastante habitual, si uno se fija, cómo hay una herencia en reales academias, ateneos, en política institucional, donde curiosamente, no sé por qué, hay un alto número de entre los creadoras de poetas, y además hay una herencia que no tiene por qué adscribirse a lo formal, pero bueno, tienen esas simpatías, igual que participación en jurados, prejurados, en instancias, formas de elaborar determinadas cuestiones. Por ejemplo, el premio Ricardo Molina, que salió hace poco a una partida pública y lo ganamos en Cántico, lo tenemos muy bien, o sea, previo a tenerlos nosotros lo tenía Hiperión, y por ejemplo yo que gané un premio de Hiperión, el Tino Barriuso, Hiperión imponía tener a una persona implicada por la editorial en el jurado, y eso tiene una connotación respecto a la construcción de poder, respecto a la construcción de quién decide qué se escribe y cómo se escribe, que no es mediático porque no sale a lo mejor en redes, pero eso es poder. Y, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de no hacer eso. O sea, editamos 2 premios, pero la editorial, más allá de editar, no tenemos que decidir ni tener un poder para seleccionar unas cosas que son independientes, que sería Irreconciliables y, por otro lado, el premio del Ricardo Molina en Córdoba, ¿no? Me interesen los libros, no me interesen, o sea, no es mi lugar porque no es la potestad de la editorial, y yo creo que eso sí tiene que ver con cuestiones de poder respecto a la pregunta del canon, y hilándolo con cosas de periodismo, y no tanto por meterme con los periodistas, porque creo que es un sector explotadísimo, los periodistas de a pie, pero los poderes del periodismo cultural intentan imponer a los escritores unos ritmos y una hiperatención. De hecho, yo lo hablaba con mi pareja, le decía, es que quiero salirme de redes y tal, y dice, no puedes hacerlo, no puedes salirte de redes, es uno de tus lugares desde donde te diriges a la gente y desde donde supuestamente generas una muerte mediática. Pienso mucho en Andrea Abreu, que además de ser una escritora famosa, bueno, yo creo que esto tú también lo has hecho, María Elena, porque antes participabas mucho más en Twitter y me fijaba y lo quería preguntarte aquí públicamente, y de repente has como cortado, ¿no? Y a mí es un temor que me genera, o sea, si cortas, de repente cortas con la relación con el público, porque el público solo se genera a través de un estado de hiperatención y de hipervigilancia y de capital, ojos y capital, a los Remedios Zafra, con la red social, pues no lo tengo claro. Y bueno, quería decir que sí que pienso que el periodismo cultural impone unos ritmos de los que no obtenemos ninguna clase de retribución, salvo simbólica, que no sirve de nada, que supuestamente sustituyen a la crítica, pero que es otra forma de tiranía, que vale que la crítica sea vertical, pero considero que eso es otra forma de tiranía, porque siempre va a pasar algo por encima, siempre es la tiranía de la novedad, o sea, siempre hay un presentismo, por lo tanto no hay una forma de que nada prevalezca, se lea, se genere una red o
o sea, una práctica cultural, y bueno, eso era lo que yo encontraba con la relación, con la lógica de la atención de lo que se ha hablado, y bueno, pensaba en Andrea Abreu, que es que además es periodista, entonces cuando ella desaparece de redes, se hace famosa con panza de burro, no solo es una muerte en la red social, sino que es una muerte laboral para un periodista salir de redes, ¿no? Y me sorprende, me parece súper valiente, ya me gustaría, y bueno, pues María Elena, ¿cómo lo haces? Pero un brevísimo apunte y te cedo la palabra, Elizabeth. No, yo no estoy pidiendo la palabra, era por el tiempo. Vale, pues vamos a ir cortando. Bueno, pues el breve Luego te cuento. Perdón. Bueno, esta conversación ha sido interesantísima. Creo que podríamos estar aquí hablando hasta mañana a la misma hora, pero tenemos un horario y obviamente hay que terminar. El apunte era que la crítica literaria está sustituyendo, el periodismo cultural está sustituyendo a la crítica literaria, y eso es enormemente conflictivo, porque el periodismo cultural, por definición, recoge, no propone. Y es un tema con el que... La entrevista sustituye la reseña. Exactamente, la entrevista sustituye la reseña, y a mí eso personalmente sí me parece verdaderamente inquietante. Siento no poder ahondar más en este tema. Os doy a todas las gracias de verdad por haber participado y a vosotras por haber escuchado tan atentamente. Vamos a pasar al recital, porque como decíamos antes, esto, aunque hayamos hablado de poesía contemporánea, es un homenaje a 4 poetas fallecidos recientemente. Hemos querido hablar de poesía contemporánea porque consideramos que la obra de estos poetas, justamente ahora que podemos darla por acabada, es cuando está entrando en juego plenamente en la actualidad y va a incidir como un todo, ¿no?, en la actualidad literaria. Y vamos a terminar, cada una de las poetas invitadas va a recitar, os pido que seáis breves, un par de poemas o un poema, si es largo, de cada una de las poetas invitadas. Entonces, si te parece bien, Elizabeth, animarte tú, que estás más cerca. Este es de... ¿Se escucha? ¿Se escucha el micro? No. No. Se fue. Mira a ver si ese se oye, el de la... Probando. Vale. Este es de Francisco Brines y se titula El porqué de las palabras. No tuve amor a las palabras. Sí las usé con desnudez, sí sufrí en esa busca. Fue por necesidad de no perder la vida y envejecer con algo de memoria y alguna claridad. Así uní las palabras para quemar la noche, hacer un falso día hermoso, y pude conocer que era la soledad el centro de este mundo. Y solo atesoré miseria, suspendido el placer para experimentar una desdicha nueva. Besé en todos los labios posada la ceniza, y fui capaz de amar la cobardía porque era fiel y era digna del hombre. Hay en mi tosca taza un divino licor que apuro y que renuevo, desasosiega y es remordimiento. Tengo por concubina a la virtud. No tuve amor a las palabras. ¿Cómo tener amor a vagos signos, cuyo desvelamiento era tan solo despertar la piedad del hombre para consigo mismo? En el aprendizaje del oficio se logran resultados. Llegué a saber que era idéntico el peso del acto que resulta de lenta reflexión y el gratuito. Y es fácil desprenderse de la vida o no estimarla, pues es en la desdicha tan valiosa como en la misma dicha. Debí amar las palabras. Por ellas comparé con cualquier dimensión del mundo externo, el mar, el firmamento, un goce o un dolor que al instante morían. Y en ellas alcancé la raíz tenebrosa de la vida. Cree el hombre que nada es superior al hombre mismo, ni la mayor miseria, ni la mayor grandeza de los mundos, pues todo lo contiene su deseo. Las palabras separan de las cosas la luz que cae en ellas y la cáscara extinta, y recogen los velos de la sombra en la noche y los huecos. Mas no supieron separar la lágrima y la risa, pues eran una sola verdad, y valieron igual sonrisa, indiferencia. Todos son gestos, muertes, son residuos. Mirad al sigiloso ladrón de las palabras, repta en la noche fosca, abre su boca seca y está mudo. Muchas gracias, Elizabeth. Va a pasar María Elena. Bueno,
Hola a todos. Muchas gracias a la feria y a Juan por habernos invitado y darnos este espacio para conversar y homenajear a estos poetas. Yo voy a leer unos poemas de Joan Margarit. Las 4 de la madrugada. Aúlla el primer perro y enseguida hay un eco en un patio, otros resuenan, a la vez en un único ladrido, bronco y sin ritmo alguno. Ladran con sus hocicos hacia el cielo. ¿De dónde venís, perros? ¿Qué mañana evocan los ladridos de la noche? Oigo como ladráis al sueño de mi hija, desde el jergón, rodeados de excrementos, con los que señaláis un territorio de callejones, patios, descampados, tal como vengo haciendo con mis poemas, desde donde aúllo y marco el territorio de la muerte. Historia natural. He tratado a la muerte. Puedo oírla golpear como una mosca en la luz del cristal y puedo verla por levante en el cielo de la tarde, en su calmoso añil. Me encuentro al médico durante la visita ceremoniosa del anochecer y con tal de no hablar, asiento a todo. Igual que en cualquier cuadro, el fondo sirve para que existan estos rostros que amo, un fondo oscuro para resaltar los colores del odio y del deseo. Conocimiento. Cavar entre las piedras, los terrones, las raíces que nunca arrancarás, es el precio que tiene lo profundo. Cavar es religioso, es una forma de bondad. Cavar de noche, luego arrodillarse y alzar los ojos hacia el firmamento, sin olvidar que todo ha de buscarse en tierra, cómo alzar una casa o escribir poesía, incluso desde donde poder volver a amar en este temporal de la memoria. Muchas gracias, María Elena. Sigue Paloma, por favor. Dos poemas de Francisca Aguirre. Desmesura. Dijo que no, y el tiempo se quedó sin tiempo. Luego, la vida hizo una pausa, y todo pareció recomponerse, como esos acertijos infantiles en los que solo falta una palabra necesaria y rara, pero dijo que no. Cerró los labios y escuchó el gorgoteo de las sílabas luchando por vivir a la intemperie. Dijo que no, y el tiempo oyó el silencio. Luego, la vida hizo una pausa, y todo fue distinto. El dolor fue más cauto, más sensato, la lujuria lloró en su madriguera, y el tiempo inauguró sus máscaras. Hubo un pequeño espanto en los rincones, temblaron los espejos agobiados, defendiendo impotentes el azogue. Los pájaros callaron esa tarde y la luna brilló blanca y sin manchas. Ardió la noche como vieja tea con la absurda avaricia de la muerte, con su luto distante y pegajoso y un rencor resabiado y carcomido, descargó como lluvia en el desierto. Entonces, solo entonces, oyó a su corazón ladrando y se volvió despacio a los espejos y los vio tiritar con mucho frío y pedir compasión desde su escarcha, y no supo qué hacer con tanta desmesura. Cerró los labios y escuchó al silencio. Testigo de excepción. Un mar. Un mar es lo que necesito. Un mar y no otra cosa, no otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar es lo que necesito, no una montaña, un río, un cielo, no. Nada, nada, únicamente un mar. Tampoco quiero flores, manos, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Un agua de distancia, un agua que no escape, un agua misericordiosa en que lavar mi corazón y dejarlo a su orilla para que sea empujado por sus olas.
lamido por su lengua de sal que cicatriza heridas. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo, un mar, creedme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note. Y vamos a terminar con Rodrigo Marina, que va a leer a José Manuel Caballero Bonal. Gracias, Paloma. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a leer un poema que me gusta mucho porque creo que capta muy bien una idea de la épica. Se llama Descrédito del héroe. El cadáver del héroe, aun sin haber sido suficientemente corroborada su identidad de semidios, suele respirar con ciertas insufribles dificultades una vez depositado en la pira funeraria. Cuenta una crónica alejandrina recogida por el falso obispo de Argónida que un joven orfebre siracusano, de quien aprendió Teócrito el dialecto dorio, recomendaba rociar el cuerpo de la víctima con permanganato antes de la incineración. Asepsia parecida a la que experimenta el otro en contacto con el flujo vaginal de la garduña. Se evitaba así, añadía el orfebre, la supletoria atrocidad de un cadáver ahogándose, y más si éste había sido arrojado al fuego en unión de su escudo. En todo caso, el lamentable jadeo expiatorio, impíamente amordazado entre las llamas, no siempre favorecía esa nauseabunda opción a la inmortalidad que se alberga en los excrementos del héroe. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pues bueno, eso ha sido todo. Una vez más, daros a todas las gracias por asistir, a la Feria del Libro por permitirnos este evento y nada, bueno, pues a seguir disfrutando de la poesía y a comprar libros, que es a lo que estáis todos aquí. Juan, Sí. ¿os puedo pedir que os quedéis 10 minutos en vuestra posición? Sí. Que incluso de ahí, desde el escenario, escuchéis a la escritora y editora mexicana Socorro Venegas poniendo voz a tantas mujeres literatas, poetas, escritoras que no tuvieron oportunidades como esta que habéis tenido hoy, altavoces como estos, tantas mujeres olvidadas, preteridas por la historia. Tiene la palabra Socorro Venegas. Muchas gracias y gracias a la feria y muchas gracias. Yo quisiera liberarlos del compromiso de estar aquí si alguien quiere ir a sentarse. Me invitaron a hablar de escritoras desaparecidas y mi texto se llama Las escritoras no desaparecen, las desaparecen. La mañana en que escribí estas notas fui del salón de mi casa al estudio cargando en una mochila mi computadora portátil. En ese trayecto brevísimo, consciente del peso ligero en mi hombro, me pregunté cuál puede ser el bagaje de una escritora y con qué carga para escribir y si ese peso es distinto del que lleva un escritor. Yo tengo asumido que sí. En 2019, acompañada de varias amigas y cómplices, pensé y desarrollé la colección de novela y memoria Vindictas en la Universidad Nacional Autónoma de México con la intención de recuperar para nuevos lectores la obra de escritoras marginalizadas del siglo XX en Hispanoamérica, voces perdidas en su abrumadora mayoría para el canon literario de esa época. Proyecto que va, siguiendo el diálogo que hubo hace unos momentos, completamente contra la novedad literaria. Se trata de libros que tuvieron ediciones a veces porque las escritoras consiguieron que su familia ahorrara un poco de dinero y así fue que publicaron. Al paso de los días ha resultado que lectores nuevos somos casi todos. Los nombres de esas autoras reverberan originales, inimaginados y silenciados por todo el peso de las sociedades heteropatriarcales en que vivimos. Pero si bien nosotros somos recién llegados a sus libros, ellas no son nuevas y la lectura de sus obras nos revela de qué se compuso ese bagaje con que asumían la escritura, sus búsquedas, sus riesgos, su voluntad y sí, sus ambiciones literarias. ¿Por qué osaron tenerlas? Un siglo después de que Virginia Woolf nos contara sobre mujeres que escondían la escritura debajo del bordado,
estas autoras seguían bregando a contracorriente en sociedades que les cortaban el paso para censurarlas, como ocurrió con la mexicana Tita Valencia, autora de Minotauromaquia, una novela premiada donde hablaba de un gran escritor mexicano en términos que al establishment de la cultura en ese momento le parecieron ofensivos. Tita terminó linchada y dejó de escribir un tiempo largo por eso. Algo similar le ocurrió a la boliviana María Virginia Estensoro, quien en su libro de relatos El Oxiso escribió sobre una relación extramarital y un aborto voluntario. Se agotaron pronto los ejemplares porque fueron comprados por gente escandalizada que no quería leerla, sino esconderla, callarla, que su libro no existiera. Estensoro no volvió a publicar nada en vida. Es una especie de exilio de la escritura lo que a ella le pasó. La costarricense Yolanda Oriamuno se exilió después de publicar La ruta de su evasión, una novela portentosa que anunciaba ya la renovación de la literatura latinoamericana. En esas páginas se atrevió a mostrar la violencia dentro de la familia, generó un personaje femenino que solo en la agonía se arriesga a hablar con voz propia, como si tuviera que morir para comenzar a existir. Y tal vez ese ha sido uno de los pecados más grandes de las escritoras, atreverse a contar lo propio con su voz sin requerir la mediación del que sabe más y mejor de lo que ocurre en el universo femenino, o sea, sin necesitar del patriarca escritor. El mensaje de ellas fue: no necesito que me escribas, soy dueña de mis experiencias y de mis palabras y lo puedo contar mejor. Nada más radical y provocador. Este acto de hoy en la Feria del Libro de Madrid trata sobre escritoras desaparecidas. Esa desaparición no fue, en el caso de la poeta Alaí de Fopa, una metáfora, sino un crimen, un acto político. Ella nació en Barcelona y decidió adoptar la nacionalidad guatemalteca de su madre. Una de esas decisiones que son origen y destino. Alaíde se convirtió en una gran luchadora social, fundadora de movimientos feministas en México, donde se exilió tras colaborar con la revolución en Guatemala. Uno de sus hijos murió asesinado al luchar contra el dictador Jorge Ubico Castañeda. Y ella misma, en 1980, fue secuestrada y torturada hasta que murió. Sigue desaparecida, sus restos nunca fueron encontrados. El único lugar donde podemos hallarla es en su obra poética y por eso es fundamental que las escritoras, esas escritoras, sean reeditadas, leídas, que se reseñen sus libros. Es la única reivindicación posible. Me gustaría leer, porque es también lo que se ha hecho aquí, uno de los poemas de Alaí de Fopa, pero antes permítanme aclarar que no lo haré para prestarle mi voz. Alaí de Fopa es una voz. Estas escritoras de las que he venido hablando son una voz, como lo son las de tantas otras autoras que necesitan, eso sí, para ser escuchadas, de nuestros ojos. Lo que piden es lectores. El poema se llama Mujer y fue publicado en 1977 en la revista FEM, una revista pionera, la primera revista feminista de México. Un ser que aún no acaba de ser, no la remota rosa angelical que los poetas cantaron, no la maldita bruja que los inquisidores quemaron, no la temida y deseada prostituta, no la madre bendita, no la marchita y burda solterona, no la obligada a ser buena, no la obligada a ser mala, no la que vive porque la dejan vivir, no la que debe siempre decir que sí, un ser que trata de saber quién es y que empieza a existir. Recuperar la escritura de las mujeres invisibilizadas, silenciadas, desaparecidas, necesita de todos en el ecosistema del libro y la lectura. Pasa por editores, por libreros, mediadores de lectura, por quienes ya deben de saber que no es normal que en los programas de estudio, en las universidades, en las escuelas, no se lea a las escritoras. Este material de lectura es un breve folleto que publica la UNAM, tiene el prólogo de una joven poeta mexicana, Elisa Díaz Castelo. Ella estudió letras inglesas y cuenta que en los 4 años en que estudió la carrera, solo leyó a profundidad a 2 poetas.
Ahora me gustaría detenerme un poco para decir algo que no debiera ser necesario, pero que ha terminado por acompañar cada intervención en que llego a hablar de la reivindicación de autoras. Las razones para hablar de ellas están en sus libros, en su valor literario. Estamos aquí para honrarlas, porque a pesar de todo, en contra de sociedades que no solo no las acogieron, sino que las persiguieron, ellas hicieron apuestas estéticas de calibre considerable. Escribieron y publicaron, aunque fuera una edición de esos textos, a los que hoy venturosamente, gracias a muchos proyectos de rescate, podemos volver. Son nuestras antecesoras. Abrieron un camino para las escritoras que llegaríamos después. Ahora es que podemos recuperar y conocer nuestro linaje. Y estamos aquí también porque leerlas es intentar completarnos como lectores. Estamos inacabados sin sus libros. Hispanoamérica es una Atlántida de escritoras que emerge y nos muestra que la historia, o el canon si se quiere, es más rico si se incluye la voz de la otra mitad de las habitantes del país de la literatura. Hoy ya escuchamos aquí otros nombres de escritoras españolas desaparecidas. Mencionaré otro, el de María Luisa Elío, que llegó a México con el exilio español y traía en su maleta la memoria del pasado del padre que murió más de una vez, y acaso una memoria del futuro que tendría tantos recovecos, tantos lindes con la locura, una escritura poética y un libro inclasificable, Tiempo de llorar, que vamos a publicar en la UNAM pronto con un prólogo de Aroa Moreno. Las luchas recientes de los feminismos han conseguido que en los medios se hable más de la situación de las mujeres, quizá más que nunca. Pero lograr que deje de normalizarse que las mujeres ocupen los márgenes o la intemperie, por recordar una imagen de Irene Vallejo, esto requiere un cambio que es estructural. Implica la transformación de todo un sistema que sigue descansando en el poder heteropatriarcal. Yo vengo de un país donde a diario mueren asesinadas 10 mujeres. Necesitamos acceso a la igualdad de oportunidades, a trato equitativo, a justicia que no revictimice, a decidir sobre nuestros cuerpos. Todo esto es parte de lo que debe cambiar y que verdaderamente haya condiciones más justas para crear y para criar, porque en todo esto no podemos olvidar que las tareas de cuidados siguen asignándose casi exclusivamente a las mujeres. Donde quiera que vaya, el sabio nunca olvida cuánto pesa su equipaje, dice Lao Tse. Yo comencé preguntando de qué estaba hecho el bagaje de las escritoras marginalizadas del siglo pasado. Su equipaje es mío también. Al hacer esta tarea de arqueología, de exhumación de autoras, se ha vuelto mío. Lo hemos cargado juntas. No soy sabia, pero sé que en este tiempo ya no se trata solo de tener una habitación propia, sino de salir de ella y que no nos maten. Salir de ahí y luchar para que nos lean sin prejuicios. ¿Han visto cuántas veces, cuando se quiere alabar la escritura de una mujer, se destaca su capacidad para distanciarse de la emoción? Ya no he escuchado que esto ocurra, pero con frecuencia, hace varios años todavía se reconocía la audacia de una autora y se le decía con admiración, como un halago, escribes como hombre. En mi bagaje yo atesoro emociones y más bien procuro no distanciarme. Para vivir y crear en este mundo necesito de toda mi capacidad para sentir, para condolerme, para amar, para indignarme. La gran novelista chilena Diamela El Tit ha dado con la clave de lo que yo espero que sea el futuro de un proyecto como Vindictas, este proyecto de rescate de novelas, de novelistas, de poetas, de ensayistas hispanoamericanas del siglo XX. Y ella dice que en el futuro debemos aprender a desbiologizar la literatura. Quizás sea un poco el sentido de esto que se decía sobre dejar atrás las etiquetas. Y mi hijo de 17 años me lo acaba de decir de la misma forma, más o menos. Olvidar las etiquetas que hacen más daño que beneficio. Diamela El Tit dice, la cito, lo importante es la escritura, la estética, el deseo que recorre el texto, su audacia, su ritmo, la pausa, el ímpetu. Lo que me moviliza es la democratización real de la escritura hasta donde concurran autoras y autores sin más garantía que el poder del libro.
Hoy me parece indispensable democratizar el espacio literario, repito, desbiologizar la escritura. Hasta aquí las palabras del TIT y yo termino diciendo que lo que más quiero es que un proyecto como Vindictas tenga que desaparecer, que en el próximo siglo no haya que reivindicar ni rescatar una sola escritora. Muchas gracias.